La Iglesia Amistad Cristiana presenta la palabra de Dios con el pastor Natanael Escobar. ¿Cuántos saben que el Señor es bueno? Amén. Vamos a nuestras Biblias. Mateo, por favor, abra su Biblia. Mateo capítulo 3. Sea bienvenido a este lugar. Vamos a leer una porción en la palabra. Mateo capítulo 3, leemos del versículo 1 en adelante. Leemos la palabra del Señor como está escrita y dice de la siguiente forma. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a quedarnos ahí. Señor, gracias en esta noche, te pido en nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, con tu gracia, a desarrollar este estudio de tu palabra, Señor, que todo sea de edificación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gente, vamos avanzando en esta parte del panorama. Aquel día, hermanos, estuvimos viendo, hermanos, ¿cuál fue el tema? El nacimiento de Jesús. Muy bien. El nacimiento de Jesús. Este día vamos a ver el tema, el ministerio de Jesús. Yo creo que cuando abordamos la vida de Jesús, debería ser algo fascinante para cada cristiano. Porque no estamos hablando de cualquier personaje, no estamos hablando de un profeta, no estamos hablando de un juez, no estamos hablando de un caudillo. Estamos hablando del Salvador de la humanidad, de mi Salvador, de su Salvador, de aquel que dio su vida, su sangre, para que nosotros fuéramos redimidos del pecado y que la condenación no tuviera más autoridad sobre nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Porque sabe que hoy hasta eso se nos ha olvidado predicar. Y muchas iglesias ya no se oye que Cristo salva. Hace poco escuchaba un mensaje de un hermano que decía que muchas personas ven a Jesús como un milagrero. Llegan a Jesús, llegan buscando a Dios por milagros nada más, pero no por salvación, no por redención. No por querer una vida nueva, llegan nada más porque quieren un milagro. Como dicen por ahí, que me haga el milagrito. Ya, hasta lo hacemos ya. Ojalá que me haga el milagrito, como que Dios fuera acción de caridad. No, hermanos, cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando de aquel que entregó su vida por nosotros, por amor. Debemos honrarlo por eso, porque Él entregó todo por nosotros. Yo creo que cuando vemos la vida y la obra de Jesús debería de interesarnos realmente todo esto. Cuando hablamos de Jesús, hermanos, creo que en el tiempo en el que Él vivió en su encarnación, creo que siempre fue en el desarrollo de su ministerio un personaje controversial, porque Jesús vino a imponer pensamientos, doctrinas, que en ese momento muchos consideraban que eran locura, que eran blasfemia. No nos vayamos tan atrás. Póngase a pensar usted que hoy de repente alguien viniera y dijera que es el Mesías,
¿Qué pensaríamos de esa persona? ¿Qué diríamos de esa persona, hermanos? Así, con honestidad. Está loco. Este es un farsante. Ahora pongámonos en los zapatos de aquellas personas que vieron a Jesús cuando Él decía que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías. ¿Qué hubiéramos pensado nosotros en ese momento si hubiéramos estado ahí? Quizás hubiéramos sido los primeros en decir, crucifíquenle. Porque hoy es bien bonito venir y decir, no, es que Jesús es el enviado, el Mesías, porque ahora conocemos la historia bíblica. Pero en ese momento, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Acaso nuestra fe nos hubiera llevado a creer que realmente Jesús es el Mesías? Ahora, cuando vemos a Jesús desde ese punto de vista, Jesús se presenta como un personaje controversial. Porque Él viene a decir, yo soy de aquel de quien hablan todas las profecías del Antiguo Testamento. Y eso, hermanos, para los hebreos, ese era un golpe muy duro. Decir, sí, Él es, porque lo habían conocido, sabían que era el hijo del carpintero, sabían que había nacido allá en Belén, allá en un pesebre. Sabían que no era un personaje relevante, porque para muchos Jesús debía venir a imponerse como un auténtico rey en todo el esplendor de su majestad, pero Jesús vino a vivir una vida sencilla, sin nada de lujos y de cosas que alguien pudiera decir, no, realmente es un rey. Pero aquel día hablábamos rápidamente acerca de cómo la niñez de Jesús prácticamente tiene un silencio. La juventud prácticamente de Jesús tiene un silencio en la Biblia, porque se nos narra hasta aquel momento donde Él llega al templo a los 12 años de edad, y a partir de ahí la Biblia no nos dice nada hasta que vuelve a aparecer en escena, ya para actuar en el ministerio que el Señor, que Dios le había encomendado. Hay 3 puntos claves para que nosotros empecemos a ver la historia o el ministerio de Jesús. El primero es su bautismo. El segundo, la consagración que tiene en el ayuno, aquel ayuno de 40 días. En tercer lugar, el llamamiento de sus discípulos. Vamos a ver cada uno de estos puntos, hermano. Vamos a ver en primer lugar el bautismo de Jesús. Ahí prácticamente se da el punto de partida para el ministerio de Jesús ya como el enviado de Dios, como el Mesías. Vamos, Mateo, ahí donde leímos capítulo 3. Y vamos a volver a leer esta parte que leíamos al principio. Mateo 3, versículo 1. ¿Qué dice? En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Aquí solamente hagamos una pausa en este pasaje para recapitular esta historia. ¿Quién era Juan el Bautista, hermano? Juan el Bautista es prácticamente el último profeta que registra la Biblia. El último profeta que tuvo ministerio profético y que vivió el oficio profético. Es decir, estaba totalmente entregado al servicio para Dios por medio de la profecía. Pero hay algo más interesante también en este Juan el Bautista. Era familia de Jesús, ¿sabía usted eso? Era de Jesús. Vaya, ahora ya. Al principio que le pregunté, ¿verdad? Con eso hubiéramos empezado. ¿Por qué era primo de Jesús?
Muy bien, muy bien. Juan el Bautista era primo de Jesús. Entonces, él prácticamente desarrolló un ministerio profético, evangelístico, podríamos decir, basado en que cuando una persona se arrepentía de sus pecados, era pasado por aguas. Y eso es algo que se presenta como novedad en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento usted no va a encontrar ninguna referencia de bautismo. Pero Juan el Bautista desarrolla un ministerio fundamentado en esa parte o en esa acción de bautizar a las personas. Y dice que él estaba predicando en el desierto de Judea y hacía un llamado al arrepentimiento, porque decía: el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, vamos al versículo 5. Dice: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahí vemos la razón por la que él bautizaba a estas personas. Luego de la confesión se daba un bautismo en el río Jordán. Pero vamos a ver otra parte. Versículo 13. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús se presenta ante Juan el Bautista y le dice: tienes que bautizar. Ahora, era obvio que Juan lo conocía, que Juan sabía quién era Jesús. Y le dice: yo necesito ser bautizado. Porque los que se bautizaban eran personas que necesitaban arrepentimiento. Pero Jesús no necesitaba arrepentirse de nada. Entonces, para Juan no tenía sentido bautizar a Jesús. Que dice: ¿cómo voy a bautizar al enviado de Dios? Pero Jesús le dice: tienes que bautizarme, ¿para qué? Para que cumplamos, dice, toda justicia. Es decir, que la voluntad de Dios se cumpliera a través de ese acto de obediencia en el que Jesús prácticamente se estaba sometiendo a la autoridad que tenía Juan. Porque eso es lo que prácticamente denota ese acto en el que Jesús se bautiza o se hace bautizar por Juan. Porque más allá del hecho de que Jesús hubiera pasado por el río bautizándose o no, era el hecho de que ese bautismo representaba que Jesús iba a empezar su ministerio de la manera correcta, sometiéndose a la autoridad de aquel hombre que antes de él ya estaba anunciando el reino de Dios. Y vemos entonces que Jesús se somete a la autoridad de Juan. Dice el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el bautismo, luego de ese bautismo de Jesús, recibe la confirmación de parte de Dios como
se le presenta a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está diciendo el Padre, es mi Hijo en quien yo cumplo mi voluntad. Entonces vemos que la confirmación de Jesús se da en ese acto del bautismo. Por eso tiene una gran relevancia al observar el ministerio de Jesús, ver dónde inicia ese ministerio. Inicia en esta presentación que prácticamente es la oficialización de Dios para que Jesús arranque ya con el ministerio que va a durar alrededor de 3 años. De esa forma se da el inicio del ministerio de Jesús. Pero un segundo punto que mencionábamos era el ayuno en el desierto. Vamos ahí en Mateo siempre, leemos el capítulo 4. Veamos el versículo 1 en adelante. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, ¿qué ocurre en este momento? Este era un espacio en el que Jesús estaba recibiendo fortaleza espiritual. Dice que es llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, Jesús obedece la inspiración del Espíritu en su vida. No era porque Jesús se fue a lo loco, dijo yo voy a ir porque tengo ganas de irme a hacer un ayuno y no. Fue una inspiración porque dice que el Espíritu lo llevó ahí. Pero tenía un propósito esa estancia en el desierto. Y era ser tentado por Satanás. Y eso lo dice claramente la Biblia. Dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Es decir, ni siquiera Jesús va a ese lugar con el propósito de ayunar. ¿O no era ese el propósito más bien de llevar el Espíritu a Jesús a ese lugar para que estuviera ahí nada más ayunando? Sino el propósito era que se sometiera a prueba. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque alguien podría decir, pero ¿qué necesidad tenía Dios de probar a Jesús? Si Jesús es Dios, es Jesús. Es que por eso es importante ver la vida de Jesús, la doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Porque cuando nosotros dimensionamos esa doble naturaleza en la vida de Jesús, nos damos cuenta de que Jesús era tan frágil como lo somos nosotros. Porque estaba sometido a un régimen en el que prácticamente su ser tenía debilidades, al igual que las tenemos nosotros. Pero por eso dice la epístola a los Hebreos, dice que Jesús, ese sumo sacerdote, dice, fue tentado en todo, dice, pero sin pecado. Ahora, dimensionemos esa expresión. Dice, fue tentado en todo.
A Jesús se le ofrecieron tentaciones sexuales. No crea que no. Porque algunos, no, Jesús, no, hermano. Entonces dejaría de ser humano, por favor. A Jesús se le ofrecieron tentaciones de dinero, de poder, de riquezas. Tuvo tentaciones para mentir. Tuvo tentaciones para robar. Tuvo tentaciones para traicionar. De toda clase de tentaciones tuvo Jesús. Pero allí está la clave que dice Hebreo. Dice, pero en todo fue sin pecado. Y por eso es que desde el principio vemos a un Jesús totalmente humano. Dice que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, en ese ir al desierto, Jesús se pone en ayuno. Él sabía que venía algo difícil para su vida. Se empieza a preparar, se empieza a preparar. Y en ese momento, ¿qué sucede? Al final de los 40 días, aparece Satanás y le dice, el versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Algunos podríamos leer esta historia y decir, ay, ¿qué tentación es esa, hermano? Yo escuchaba a un predicador decir, hay personas que buscan a Jesús solo por los milagros, dice. Y estoy seguro, decía, que si el diablo les hiciera realidad esos milagros, se irían tras el diablo. Porque no están interesados en Jesús, están interesados en los milagros. Y si el diablo les ofrece lo que quieren, entonces se van tras él. Y a Jesús se le aparece Satanás y le dice, yo te puedo entregar todo esto, el poder, los reinos del mundo, todas las riquezas que querás. ¿Sabe que hay personas que por dinero se han entregado a Satanás? Le sirven, así como le puede servir una persona a Dios, así le sirven al diablo también. Están entregados. ¿Por qué? Porque es algo que corrompe. Las riquezas, el amor a las riquezas, por eso dice la palabra, es raíz de todos los malos, dice. Todos los males, el amor al dinero, dice. El poder. Hay personas que no les importa matar a quien sea con tal de tener el poder en sus manos. A Jesús, Satanás lo intenta tentar de esa forma, pero Jesús estaba totalmente fortalecido porque había estado 40 días en búsqueda del Señor. Pero vamos a un tercer punto en este inicio del ministerio de Jesús, y es en cuanto al llamamiento de sus discípulos. Mateo 10,
¿Cuántos discípulos o cuántos apóstoles llamó Jesús, hermano? 12, ¿verdad? 12 discípulos. Esta fue otra de las acciones que toma Jesús al iniciar el ministerio. Es a llamar personas. Dice que se encuentra con Pedro, con Andrés, y empieza a llamarlos. Dice, vengan, voy a ser pescadores de hombres. Empieza a llamar a esas personas. Empieza a reclutar a esas personas. Los convierte en el círculo íntimo en el que él iba a convivir, él iba a compartir las enseñanzas, él iba a comisionar a estos discípulos, a estos apóstoles, como aquellos encargados de guiar a la iglesia. Capítulo 10 de Mateo, versículo 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Ahí tiene usted la lista de los 12 discípulos. Estas personas fueron especialmente comisionadas por Jesús para desempeñar una labor fundamental luego de su muerte, porque ellos prácticamente se quedaron como los encargados de velar porque la palabra del Señor fuera enseñada, porque la iglesia tuviera orden, porque las cosas se hicieran como Jesús les había mandado. Entonces, por eso reviste de gran importancia el llamamiento de los 12 apóstoles. Hay que decir algo, que no solamente ellos eran discípulos de Jesús, Jesús tenía cantidad de discípulos. Habían muchas personas, incluso allá en el día del Pentecostés, ¿cuántos estaban reunidos en ese lugar, en el aposento alto? ¿Cuántos eran? 120. Eran aquellos discípulos que estaban a la expectativa de que realmente Dios iba a cumplir su promesa que Jesús había dado sobre el Espíritu Santo. Pero tenemos también que revisar dos elementos fundamentales del ministerio de Jesús. Uno de ellos es la predicación y el otro, los milagros de Jesús. Si algo, hermanos, tuvo Jesús, es que predicaba de una manera sencilla, pero era puntual en lo que decía. Yo nunca he encontrado, hermanos, realmente en la Biblia un discurso de Jesús en el que uno diga, qué confuso lo que Jesús está diciendo. Jesús hablaba claro. Jesús hablaba claro. Y es más, muchas de sus mayores enseñanzas no están plasmadas en un capítulo o 2 capítulos enteros. Están plasmadas en un versículo nada más. Una frase sencilla. Y esa era la característica principal de la predicación de Jesús. Desde el inicio él empezó a predicar de una manera pública.
Se movía de una ciudad a otra, predicando. Y muchas personas lo seguían, algunos porque les llamaba la atención lo que Jesús hablaba y otros porque decían, Jesús hace milagros. Y se iban detrás de él. Pero los elementos principales de la predicación de Jesús podemos mencionarlos de la siguiente forma. Primero, un llamado al arrepentimiento. Ese fue uno de los principales mensajes de Jesús. Vea lo que dice Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Llamado al arrepentimiento. Al igual que Juan el Bautista, Jesús estaba interesado en el arrepentimiento de las personas. Un llamado al arrepentimiento. Eso era una de las características principales de Jesús. Antes que las personas recibieran un milagro, que sus necesidades físicas o de cualquier índole fueran saciadas, Jesús estaba interesado en que su necesidad espiritual se saciara. Por eso es que Jesús en sus sermones estaba llamando al arrepentimiento, hablando del reino de los cielos, porque esa era otra característica de los sermones de Jesús, enseñar acerca del reino de los cielos. Jesús nunca escribió un manuscrito, un libro. Lo que conocemos de lo que dijo Jesús es lo que está en los evangelios. Y usted mira, las enseñanzas de Jesús acerca del reino de los cielos son abundantes. Jesús venía a decirles, de ese reino es que yo he venido. Ese reino es el que les vengo a anunciar. También otras características de la predicación de Jesús eran enseñanzas acerca del amor, la misericordia y la justicia. Cuando le decía yo acerca de Jesús como un personaje controversial, hermanos, lo vemos en muchas ocasiones enfrentado con personas que llegaban con picardía, con malicia, a cuestionar a Jesús acerca de lo que estaba hablando, porque querían encontrar en sus enseñanzas algún error, alguna falta a la ley para condenarlo. Y por eso es que cuando no encuentran ninguna cosa de la cual podían acusar a Jesús, se inventan que Jesús quería rebelarse contra el imperio romano. Incluso cuando Jesús se presenta ante Pilato, dice Pilato, pero es que yo no le encuentro nada, no le encuentro ninguna falta a este hombre. Si lo quieren matar ustedes, mátenlo pues, pero yo no. Pero lo que Jesús viene a hacer es a revolver todo ese sistema religioso que estaba atando a las personas, conduciéndoles a una vida llena de tradiciones y de cosas que al final no les iban a servir de nada, pero que de esa forma les hacían sentir que eran personas de Dios. Con tal que depositaran la ofrenda en el templo, con tal que llevaran aquel pajarito a sacrificarlo, con tal que entregaran el corderito, ya todo estaba bien. Pero de la justicia, ¿qué se decía? Del amor, ¿qué se decía? De la misericordia, ¿qué se decía? Hermanos, Jesús viene a romper a través de su predicación todos esos esquemas de religiosidad que se habían implantado en esa época, que realmente a los líderes religiosos
No les caía nada bien lo que Jesús hablaba. Ahora yo me pregunto, si Jesús viniera en estos momentos, ¿qué diría de nosotros? Porque nosotros decimos, ay, es que estos fariseos eran malos, perversos. Pero, ¿qué diría de nosotros Jesús? ¿Qué diría de nosotros? Hermanos, las enseñanzas de Jesús sencillas, fundamentales, y a enseñarnos realmente el propósito, la voluntad de Dios. A vivir de la forma que Dios desea. Y eso, hermanos, vino a revolucionar prácticamente la mentalidad de muchas personas en el tiempo de Jesús. Otra característica de los sermones de Jesús era el uso de las parábolas. Usted se va a encontrar en el Nuevo Testamento, en los evangelios, con cantidad de parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son figuras literarias, un método para expresar, para enseñar, para dar a conocer verdad. Prácticamente las parábolas daban una comparación de una realidad espiritual con algo cotidiano. Esa es la característica de la parábola. Por ejemplo, usted se encuentra con la parábola del sembrador, con la parábola del rico y Lázaro, se encuentra con la parábola de los talentos, del hombre del hijo pródigo, bueno, cantidad de parábolas. Jesús emplea esas cosas, esas figuras, para poder hacer entender a las personas la realidad espiritual que Él quería dar a conocer. ¿Sabe que hasta de esa forma muchas personas se quedaban con dudas todavía? Porque dice que de repente Jesús apartó a sus discípulos, a sus apóstoles, y les dice, les voy a explicar porque veo que Jesús, ¿y qué quieres decir con eso? Imagínense, Jesús les decía, así como ven ustedes a un sembrador que sale al campo, pone una semilla, y en un lugar dio fruto bueno, pero en otro no, y aún así entendían las personas, ¿se imagina? Jesús les decía, así es el reino de los cielos. Quería dar a entender esa verdad espiritual por medio de una historia de la vida cotidiana. Entonces, de esa forma Jesús siempre estuvo interesado en que las personas conocieran, no entorpecer el mensaje de Dios. Ese es uno de los problemas que a veces como predicadores cometemos. De tanto que queremos adornar un sermón, que terminamos entorpeciendo lo que queríamos decir. Lo que se necesita es que la palabra de Dios llegue de manera clara. Es lo que Jesús estaba interesado en hacer. Ahora, en el segundo eje del ministerio de Jesús vemos los milagros de Jesús. Tenemos que, en total, los 4 evangelios registran 27 milagros. Queremos totalizar ya qué es lo que hizo Jesús. 27 milagros. 14 de ellos son curaciones o sanidad divina, como usted le quiera llamar. Tenemos 5 exorcismos.
o 5 expulsiones de demonios. Tenemos 3 resurrecciones, 2 prodigios de tipo natural, porque en un momento Jesús ordenó que la tempestad se calmara cuando estaba, ¿se acuerda? Cuando estaba en la barca con sus discípulos, y dice que de repente empezó a soplar el viento y todos se asustaron y Jesús estaba dormido. En ese momento Jesús hace un prodigio al calmar la tempestad, y también cuando Él camina sobre el agua. Y tenemos 3 prodigios extraordinarios. Uno de ellos es que Jesús multiplica los panes y los peces, la pesca milagrosa. Es cuando le dice Pedro: no hemos pescado nada, Señor. Le dice: tira la red. Dice que eran tantos los peces que atraparon que ya no podían más. Esa fue la pesca milagrosa. Y la conversión de agua en vino que se dio en las bodas de Caná. Ese de hecho es prácticamente el primer milagro que se registra en la Biblia que hizo Jesús. Aquel día hablaba de ciertos evangelios apócrifos que dicen que Jesús de niño hacía milagritos. Hacía una figura de barro y tiraba y se convertía en una paloma. Pero esas son historias que están alejadas del canon bíblico. La Biblia registra 27 milagros de Jesús. Ahora, vemos ahí, hermanos, que prácticamente el ministerio de Jesús fue con predicación, con hechos de demostración de poder. Por eso es que la fama de Jesús dice que se iba extendiendo. Se iba extendiendo. ¿Por qué? Porque algunos decían: Jesús levantó a un paralítico allá. Jesús sanó a una persona. Jesús hizo eso. Jesús hizo ver a un ciego, sanó a un leproso. Y la gente empezó a decir: ¿y quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Jesús? Y la fama de Jesús se fue expandiendo a causa de los prodigios, de los milagros que Él realizaba. Así que, hermanos, nos vamos a quedar hasta acá esta noche. Animo a que continuemos estudiando la palabra del Señor. El pastor ha terminado su predicación. Si todavía no has aceptado al Señor Jesucristo, te invitamos a hacer con nosotros la siguiente oración. Dios mío, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Cristo es el Señor y que es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que tú le resucitaste de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si has hecho esta oración y has creído en tu corazón, tu nombre ya ha sido inscrito en el libro de la vida y hay gran gozo en el cielo. ¿Qué hacer ahora? Acércate a la iglesia cristiana que esté más cerca de ti. Lee la Biblia y pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento para discernir su palabra.